Hola, muy buenas a todos. Este es un video en el cual yo quiero abordar el tema de si vale la pena comprar un apartamento antiguo y remodelar parcialmente. Entonces, bueno, aquí está el contenido del video, básicamente. Entonces, pues, va a ser bastante largo porque realmente esto es un tema más denso de lo que uno le cuenta. Y pues para la gente que quiera una respuesta rápida, pues tendremos su respuesta corta al principio del video. Entonces, bueno. Entonces, antes que todo, pues yo quiero hacer un disclaimer y es que este video está basado en la premisa de que la persona en cuestión ya toma la acción de comprar, ¿sí? Que no quiero entrar en detalle cómo si vale la pena comprarlo o arrendarlo, que es como simplemente la persona ya quiere comprar y pues quiere ver si comprar algo antiguo y remodelarlo parcialmente es una opción. Y pues tampoco de que también bajo la premisa de que no se va a hacer un crédito, porque pues yo he escuchado que pues hay gente que cuando se sacan los créditos para comprar vivienda en este país, bueno, en el país en el que yo resido, no es tan fácil que los den para vivienda antigua, ni subsidio. Entonces, esto es como esos unos disclaimers que hago. Y lo otro es que las conclusiones del video y pues la respuesta corta es más que todo basada en mi experiencia. Así cada quien debería hacer pues su propio análisis de cómo invertir su dinero. Entonces, bueno, para propósitos de este video, una remodelación parcial es literalmente no desbaratar el inmueble y volver a reconstruir, sino es más que todo hacer reparaciones funcionales de elementos críticos que necesiten mantenimiento y ajustes estéticos menores pues, para darle un grado de modernidad al inmueble. Entonces, como decirlo, pues pintar, arreglar problemas con las duchas, con la cocina, ese tipo de cosas. O sea, no rehacer todo, sino es como parchecitos aquí y allá como para que el inmueble quede bastante bien. Entonces, bueno, para la respuesta corta para las personas que tengan afán, es que pues básicamente vale la pena si se tiene poco presupuesto y se quiere maximizar el metraje del inmueble lo más que se pueda. O pues si ustedes quieren comprar un sector central exclusivo, pues sin tener que vender un riñón. Y pues también fundamental, se tiene que tener disponibilidad de tiempo para la obra y se tiene que estar dispuestos a asumir costos más altos de mantenimiento a futuro. Entonces, ¿por qué lo de maximizar el metraje? Pues porque para nadie es una sorpresa que entre más nuevo el inmueble, más costoso. Entonces, digamos que si ustedes están dispuestos a ir en una cajita de fósforos y no les molesta, pues probablemente cómprense algo nuevo pero más pequeño. Pero si para ustedes vivir en una caja de fósforos no es opción y ustedes necesitan espacio, pues realmente si ustedes tienen poco presupuesto, pues es como su única opción. Porque si ustedes tienen presupuesto ilimitado, pues cómprense algo nuevo gigantesco, ¿no? También lo de comprar en un sector central exclusivo más que todo porque hay sectores en la ciudad donde comprar cajitas de fósforo no es opción, porque no hay. Entonces realmente son en sectores exclusivos los inmuebles tienden a ser gigantescos. Pero pues digamos que hay variedad de nuevos y antiguos. Entonces pues ustedes quieren ver un sector exclusivo, no quieren vender un riñón, pues les tocaría comprar algo más antiguo porque pues puede que no haya disponibilidad de algo pequeño. Y pues lo del tiempo de la obra, pues por mi experiencia propia, realmente una remodelación incluso parcial toma mucho tiempo. Y pues digamos que para lo de los costos más altos de mantenimiento, realmente si ustedes compran un inmueble antiguo van a tener, en el peor de los casos, un gasto anual pues de mantenimiento mucho más costoso que una vivienda nueva, porque pues si ustedes compran nuevo, la expectativa es que ustedes no tengan que hacerle mantenimiento. Entonces esa sería pues como la respuesta corta del video. Bueno, entonces siguiendo con esto, entonces pues ya iniciando en forma. ¿Cuáles son las consideraciones antes de comprar? Esto aplica si ustedes van a comprar nuevo o antiguo. Y es ver si el inmueble posee todo lo que ustedes quieren. ¿Sí? Pues como por ejemplo aquí que tenga un dishwasher, que se pueda poner una torre de lavadora secadora, si tiene cuarto de ropa separado, ver si la iluminación es buena, si la vista es buena, si la ubicación del parqueadero es buena, porque por ejemplo hay parqueaderos donde como tal no hay separación entre los parqueaderos. Entonces pueden entrar en problemas como que, no, es que el vecino deja el carro súper pegado al mío, porque como no hay separación física, entonces algo que hay que ver o pues que quede demasiado lejos del apartamento. También hay que ver si se puede instalar un cargador eléctrico para el carro, porque hoy en día eso para ciertas personas es fundamental. Y pues lo más importante es que si ustedes van a comprar un inmueble y quieren hacer una obra, entre más cerca mejor. O sea, entre más cerca esté el nuevo inmueble a su lugar de residencia actual, eso les va a ganar mucho tiempo. Entonces, lo siguiente es la inspección del inmueble. Entonces, digamos que pues tienen que preguntar la de los ascensores a la administración si todo está bien con el inmueble o si el conjunto no tiene problemas. Porque, por ejemplo, yo he escuchado casos donde el apartamento está bien o la casa, pero el conjunto como tal tiene líos por los terrenos del conjunto, etcétera. Eso lo he visto, entonces ustedes deberían preguntar eso.
También deberían preguntar si hay tubería galvanizada a la administración. También deberían revisar que todas las tomas eléctricas del inmueble funcionen, revisar que los registros de agua funcionen, revisar que los tacos eléctricos funcionen. Pues para los que usan los registros de agua es lo que uno usa para pagar el flujo de agua a un baño. Por ejemplo, si se rompe algo, ustedes apagan el registro y ya al baño no le llega agua. Pues los tacos eléctricos es lo que controla pues, la electricidad en las habitaciones del inmueble. También hay que revisar humedades del techo, importante, si es una casa o un último piso. Preguntar la del calentador y de la estufa, porque estos son elementos que se pueden dañar y necesitan mantenimiento. Revisar la silicona, las ventanas y los bordes de la ventana, porque si ven como que los bordes de la ventana están muy pelados, eso significa que tiene fuga de agua y pues hay que mandarle cambiar las siliconas, con el peor de los casos resanar. Y también ver si tienen, por ejemplo, bodegas, duchas como bodegas. Esto es un red flag porque normalmente a la experiencia en mi conjunto, en el conjunto donde yo compré, yo ya sabía esto antes de comprar, los baños tienen un problema en el sifón de la ducha y es que el tubo se rompe, bueno, con facilidad. Bueno, los de recién construidos se rompen, entonces hay muchas, y eso hace que el agua se filtre al piso de abajo. Entonces en mi conjunto hay muchas personas que no arreglaban eso y simplemente agarran la ducha de bodega pues porque tienen varias duchas. Entonces esto es un red flag que ustedes deberían considerar. Y bueno, el propósito de la inspección como tal es que si ustedes encuentran problemas, ustedes pueden negociar el precio con eso. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a comprar un inmueble antiguo, le hacen la inspección y ustedes encuentran que los registros de agua de los baños no funcionan. Entonces ustedes podrían decirle a la persona en cuestión, hey, los registros no funcionan, eso me va a costar $1.000.000 arreglarlo. Me descuenta ese $1.000.000 del precio al que usted me lo está vendiendo. O por ejemplo, hey, hay muchas tomas que no funcionan, me va a tener que contratar a un maestro para que venga y las arregle. ¿Sí? O sea, ustedes pueden usar eso para negociar el precio de compra o directamente no comprar. Porque, pues, por ejemplo, si ustedes van y hacen esta super inspección y ustedes comparan dos inmuebles en el mismo conjunto y ustedes, bueno, son iguales, pero por ejemplo a este le funcionan los registros, todas las tomas le funcionan y a este no, entonces pues pueden comprar el que esté en mejor estado. Y esto es como experiencia mía. Cuando yo compré el inmueble estaba habitado, sí. Entonces digamos que yo como tal, a ver, por pena no quería, bueno, directamente ni hubiera hecho la inspección, la verdad, pero por pena puede que yo no hubiera hecho la inspección porque yo hubiera hecho como, uy, qué pena ponerme ahí a inspeccionar todo el apartamento cuando yo seguía viviendo ahí, pero la realidad es nada, o sea, así esté habitado, ustedes tienen que inspeccionar todo, porque es que la compra de un inmueble, ya sea antiguo o nuevo, es una compra considerable, o sea, es un monto de dinero bastante alto, entonces así esté habitado, no deberían tener pena porque es mucha plata, o sea, hagan la super inspección. Y ahora, si por ejemplo el inmueble está habitado y ustedes dicen, oiga, quiero probar todas las tomas, los registros, bla, bla, lo del paso anterior, y las personas en cuestión le dicen, no, porque nosotros estamos aquí, no queremos que perturbe nuestra privacidad, que pues es medio válido, pues ustedes dicen, listo, muchas gracias y no lo compran, porque ustedes no deberían comprar algo que no pudieron inspeccionar a full y más aún cuando el costo es extremadamente alto. Bueno, siguiendo con esto, digamos que hay otra cosa que es la investigación estructural. Si ustedes van a comprar un inmueble antiguo, ustedes deberían hacer un medio análisis de una investigación estructural. Yo no lo hice, lo siento, por eso hago esto. Y ustedes deberían, pues primero, obviamente, preguntar al año de construcción, deberían preguntar si se han hecho reformas estructurales y comparar con los planos originales. También deberían averiguar con la administración si el inmueble ha tenido problemas de grietas y asentamientos. Lo de las reformas estructurales es más que todo porque si, por ejemplo, tumbaron una pared del apartamento y no la tumbaron bien, puede que hayan causado un daño estructural en la vivienda. Entonces, ustedes deberían preguntar si se han hecho cambios estructurales y pues deberían comparar con los planos originales para garantizar que pues no se han tirado la estructura. También pues deberían mirar zonas comunes, si hay grietas, averiguar si el edificio cuenta con vulnerabilidad sísmica, pues porque hoy en día, pues por ejemplo, tristemente en el caso de Venezuela, si las viviendas no están preparadas para sismos, pues puede ser una tragedia. Y pues también esto es algo que no sabía, pero existe la posibilidad de hacer un peritaje técnico en inmuebles. Y pues si no es muy costoso y ustedes van a comprar un inmueble demasiado costoso, pues valdría la pena que hagan un peritaje pues para que alguien les diga, el inmueble va a vivir 30 años. Y que no les haga como que en 5 años se les cayó. Entonces, bueno, un segundito. Listo. Entonces,
Digamos que si ustedes van a comprar algo antiguo, hay que hacer una preplaneación de la obra, porque pues, a ver, un disclaimer acá, que supongo que lo había puesto en el otro disclaimer, y es que esto es bajo la presunción de que ustedes van a hacer la obra, porque pues hay empresas que exigen remodelaciones totales, pero lo que les digo, esto es una remodelación parcial. Yo no sé si las empresas hagan remodelaciones parciales, pues podrían cotizar, pero esto es bajo la presión de que ustedes van a hacer todo por su cuenta. Ustedes van a contratar maestros de obra, ustedes compran los materiales y pues ustedes resuelven. Entonces, bajo esa premisa, el primer tema es piensen bien el tiempo. O sea, incluso a mí en la remodelación parcial que hice se me fueron meses. Y digamos que ustedes hagan un estimado de tiempo, ¿no? Y pues digamos que si ustedes sacan un estimado, pónganle un 50% más. Si por ejemplo ustedes dicen son 2 meses, en realidad van a ser 3. Lo siguiente es el presupuesto. Digamos que una cosa es el presupuesto que ustedes tienen y otra cosa es como el costo de la obra, ¿sí? Entonces digamos que una vez que ustedes saquen el costo de la obra, ustedes deberían tener un 25% extra porque créanme, siempre van a haber problemas o desfases presupuestales en este tipo de vainas. O sea, por ejemplo, digamos que su presupuesto es de 1.000 pesos, ¿sí? Y ustedes hicieron todas las cuentas y todos los análisis y les salió que el costo es de 1.000 pesos, yo diría que tienen que reducir el costo de la hora, porque les van a salir vainas y no les va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 1.000 pesos y la hora es de lo que ustedes estimaron, es que la hora va a salir por 1.000 pesos, la hora en realidad puede salir por 1.200 o 1.500. Entonces, ustedes deberían tener en realidad 1.500 o reducir el costo de la hora para que sea posible en 700 y que con los 1.000 les cubra los imprevistos que van a pasar. También esto es como, más adelante va a entrar en costos, pero lo ideal es que la remodelación parcial no se pase el 10% del valor del inmueble. Porque, bueno, voy a entrar después más a fondo en esto, pero fue, meterle mucha plata aún en remodelaciones no creo que valga tanto la pena. Y bueno, lo otro es que la cotización de materiales toma un montón de tiempo, ¿sí? Digamos que, pero, o sea, realmente salir y cotizar materiales, no, que este piso, que el otro, que este tubo, que el otro, que esta taza, eso toma bastante tiempo, entonces tienen que tenerlo en cuenta. Y pues el otro extra es que, dependiendo de la ciudad donde ustedes vivan, hay zonas populares donde se pueden conseguir materiales muchísimo más baratos, por no decir un 70%. Por ejemplo, aquí en mi país los almacenes de cadena son Jumbo y Éxito, aunque bueno, la comparación de ellos es Easy Home Center, pero bueno. Eh, sí. Entonces digamos que, por ejemplo, unos interruptores conmutables triples que yo necesitaba en Home Center valían casi como 70.000 pesos. Y en una zona como popular, especializada en temas eléctricos, los conseguí en 20.000 pesos. La mitad. Entonces, revisen bien dónde van a comprar los materiales porque les puede salir mucho más barato si no compran almacenes de cadena. Entonces, bueno, la preplaneación. Siguiendo con esto, tienen que medir absolutamente todo. O sea, ustedes deberían tener un drive con los planos o las medidas de todo, porque ahorita les voy a mostrar cosas que pueden pasar, pero digamos que tienen que medir todo, en serio. Lo otro es considerar el retiro de escombros. Dependiendo de lo que hagan, les toca sacar escombros y eso vale plata. Y lo siguiente es como de experiencia mía, no dejen bultos tan pesados que no se puedan levantar, porque a mí me pasó que dejamos un bulto pesadísimo y en vez de pues vaciarlo un poco para que sea fácil de levantar, optamos por el plan de arrastrarlo y el bulto se rompió e hicimos un rayón arrastrando ese bulto. Entonces, ojo con eso. Y bueno, pues lo que yo mencioné antes, pues esto es basado en la que ustedes quieren hacer todo por su cuenta, porque pues es lo más económico. Pero digamos que si ustedes quieren contratar una empresa, digamos que esto es algo que yo deberían hacer porque, bueno, no es por ser desconfiado, pero si por ejemplo ustedes van a hacer cambios de tubería y ustedes no van a estar pendientes porque, pues digamos que ese es el objetivo de la empresa, ¿no? Que usted resuelve y no hace todo porque usted es una empresa. Ustedes deberían exigir foto o videos de, por ejemplo, cambios de tuberías. Si ustedes hacen un contrato con una empresa y el contrato es básicamente de cambiar ciertas tuberías y resanar, ustedes deberían pedir videos, porque si ustedes nunca ven la obra, ustedes no pueden saber de que ellos cambiaron los tubos. Entonces ustedes deberían, si ustedes van a hacer obras que ustedes no pueden verificar, como por ejemplo romper, cambiar un tubo y volver a resanar, deberían pedir videos, por lo menos. Y pues el tema es ese, que deberían considerar si contratar una empresa. Yo no lo hice porque lo que les digo, yo quiero hacer una renovación parcial,
pero pues puede que las empresas que hacen remodelaciones hagan remodelaciones parciales y pues ahí les tocaría ver como cuál es la diferencia de costos. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar un poco lo de por qué medir todo. Y es, digamos que yo hice un cambio en las llaves de las duchas. Entonces yo compré los lavamanos, estas cositas, ¿sí? Pues para que fueran exactamente iguales a los de la ducha. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tomé la distancia entre estas dos cosas y pues cuando se intentaron instalar, no, la puerta no se podía abrir porque los nuevos que se compraban eran muy altos. Entonces, un caso de por qué tienen que medir absolutamente todo. El otro caso de por qué tienen que medir todo es, originalmente esa ducha estaba más abajo, ¿sí? Pero la puerta cerraba. Entonces nosotros compramos un tubo nuevo para cambiar la ducha y con la posición original de la ducha, cuando se cambió el tubo nos dimos cuenta que la puerta pegaba con la ducha. Entonces, pues bueno, por otro tema, digamos que se terminó moviendo la ducha más hacia arriba. Pero digamos que si no hubiéramos movido la ducha más hacia arriba, nos hubiera tocado botar el tubo porque pues la puerta pegaba. Entonces, bueno, siguiendo con esto, pues la siguiente parte es la planeación de los maestros de obra. Entonces, pues digamos que si aquí en Colombia ustedes no van a contratar una empresa, pues ustedes tienen que contratar lo que es un maestro de obra o un contractor. Entonces, pues las recomendaciones, ustedes tienen que ser demasiado específicos en lo que quieren hacer. Y pues digamos que ustedes realmente deberían especificar las medidas de lo que quieren, en dónde lo quieren. Ahorita voy a entrar en un detalle en por qué pasa eso. Y pues otra cosa es que, pues en mi opinión personal, no es recomendable como ir añadiendo trabajos en el recorrido de la obra. Porque puede que ellos digan, sí, yo se lo hago, pero en mi opinión me he dado cuenta que lo que uno empieza a añadir no lo hacen como con la misma calidad que lo que se planeó originalmente. Entonces, por eso les digo que hay que planear muy bien antes de... Lo otro es tener muchas referencias. Y si no pueden, pues aquí es donde como el tema. Entonces, ustedes deben hablarlo de las garantías porque puede que les salgan daños. Entonces, lo ideal es que el maestro en cuestión les dé garantías. Y si dicen que no dan garantías, pues no lo contraten. Y pues también entrevisten a varios como para ver cuál los convence. Y pues esto es como otra recomendación, como si ustedes no tienen contactos y de todo lo que ustedes cotizan ninguno los convence, pues digamos que intenten como separar la obra, iniciar como chiquito, ¿no? Ponen a hacer unas vainas a uno y luego ponen a hacer otras vainas a otro y pues ahí como pueden ver cuál hace mejor las cosas y pues podrían seguir con el que hace mejor todo. Vale, entonces aquí va a ser como una pequeña muestra de por qué hay que medir de que, bueno, de que hay que darles a ellos todas las medidas. A ver, alguien aquí me podrá decir que, bueno, que sí fue culpa del maestro por no haberlo hecho bien. Puede que sí. Entonces, el primera cosa es, como por ejemplo aquí yo tengo este video, pues yo le pedí que me instalara una toma, ¿sí? Entonces, él instaló la toma, pero el problema es que la instaló muy abajo. Entonces, como digamos que se cambiaron los guardascobas del piso, pues la toma quedó tapada por el guardascobas, ¿sí? Entonces aquí se puede ver como una toma existente ya estaba y pues la toma que él puso quedó así. Entonces pues la toma quedó mal. Él me la reinstaló, pero pues eso es uno de los casos que hay que decir. Pues a ver, aquí cada quien dirá, ¿no? Pero pues no falta decirle al maestro, por ejemplo, oiga, póngame todas las tomas a la misma altura. Porque pues por lo menos yo me doy cuenta que uno asume que ellos hacen eso y pues no. El otro problema que bueno es derivado de este, sí, es que bueno, él me cambió la toma, pero pues aquí podemos ver la toma bien, pero digamos que lo que él terminó haciendo fue, pues digamos que era una toma para cables UTP, sí. Entonces él me terminó aprisionando el cable, o sea, esto es la pared, sí. Esta es la toma, el cable quedó completamente aplastado entre la pared y la toma. Entonces lo ideal de los cables es que uno pueda jalarlos para sacarlos, ¿sí? Pero pues digamos que aquí se puede ver claramente cómo él dejó el cable aprisionado entre la toma y la pared y era imposible moverlo. Entonces pues obviamente me tocó pues quitarle eso y decirle que lo arreglara porque pues un cable no puede quedar así aprisionado porque si no es imposible sacarlo. Entonces, por este tipo de cosas es que pues yo digo que ustedes tienen que estar pendientes y medir todo si ustedes contratan maestros, porque pues
Si yo no me he dado cuenta de esto, ese cable se queda ahí y después es imposible sacar el cable. Entonces, bueno, siguiendo con esto, vamos a la creación del trabajo eléctrico. Entonces, aparte de revisar las posiciones de las tomas, considerar si se debe considerar si es necesaria una instalación con interruptores conmutables. Voy a explicar esto ahorita, pero esto es súper importante que lo consideren. Otra cosa es que si ustedes van a poner muchos bombillos extra que el inmueble no tenía, ustedes tienen que revisar si los tacos o el sistema eléctrico van a dar. Y realmente sí, si ustedes van a hacer como nuevas luces para todo, deberían consultar a un electricista. Lo otro es pues confirmen súper bien las posiciones de las nuevas luces pues para evitar problemas. Y lo otro es esto fue algo que yo no tuve en cuenta que debía haber sabido. Y es que si ustedes quieren controlar la luz del bombillo de una forma pues económica, porque sí hay bombillos inteligentes, pero tal vez no tengan que instalar LED, porque pues ustedes saben que hay cosas que son como los dimmers para controlar el brillo de la luz, sí, pero pues digamos que esto no funciona con LEDs. Entonces piensen realmente si ustedes quieren en una habitación controlar el brillo de la luz o no, sí, y pues si ese es el caso, planeen bien eso, porque bombillos tradicionales no les va a hacer, no, eso no les va a funcionar. Entonces, bueno, esto es como la demostración de lo de la planeación eléctrica y es que, digamos que estos apartamentos donde yo compré originalmente tenían un sistema conmutable, que es, por ejemplo, aquí yo estoy en la sala y prendo la luz de la sala. Y que, por ejemplo, yo voy a salir y, oh, quiero apagar la luz de la sala, ¿cómo le hago? Pues aquí pueden ver claramente que el interruptor de la entrada me permite prender y apagar la luz de la sala también. Entonces, dos interruptores controlan un bombillo. Eso se le llama pues interruptores conmutables y eso pues tiene que hacerse una instalación de cierta forma. Así es como quedó, pero así no estaba. Digamos que yo, como ya he explicado, yo ya había en ese conjunto en otro inmueble, ¿sí? Y ese inmueble tenía lo de los interruptores, eso funcionaba. Pero ¿qué es lo que pasa? En este inmueble, los dueños anteriores habían cambiado los interruptores, ¿sí? Y porque no eran los originales, eran no nuevos, pero no eran los originales. Pero por ejemplo, en ese video, en ese de ahí de la sala, eran tres switches y uno no servía, ¿no? O sea, la conmutabilidad, bueno, lo de que los dos interruptores controlan el bombillo, eso no servía. Entonces yo tengo la teoría de que ellos cambiaron los interruptores, pero no compraron conmutables y pues dijeron, bah, instale eso así sin la conmutabilidad. Y esto fue una de las cosas que más fue yendo y volviendo porque pues yo no caí en cuenta ni siquiera esto. Fue como una persona que me estaba colaborando se dio cuenta de que estos interruptores, bueno, los que estaban no funcionaban como en el otro donde íbamos. Entonces esto fue como un boleo total. Al final quedó todo funcionando, pero ojo con esto, porque digamos que si ustedes quieren hacer este tipo de trabajo, ustedes necesitan que los interruptores sean interruptores conmutables. Entonces, esto es como para que volver al énfasis de que hay que tener buena planeación si ustedes van a hacer trabajos eléctricos en los circuitos, si se requiere conmutabilidad, la posición y todo. Bueno, siguiendo con esto, lo siguiente es la planeación del trabajo de Internet. En mi caso, yo quería, pues dado que iba a cambiar los pisos, yo quería hacer algo, era que todos los cuartos tuvieran acceso a Internet por cable. Entonces, pues si ustedes quieren hacer un trabajo de este estilo, ustedes primero tienen que revisar dónde está el punto de entrada actual del internet del inmueble, ¿sí? Tienen que medir cuánto cable de UTP van a necesitar y comprar extra. Tienen que definir los puntos donde se va a hacer la instalación de las nuevas tomas para los nuevos cables UTP. Tienen que también identificar redes existentes para ver si es posible reusar conductos y no tener que romper las paredes. Y también tienen que verificar que el cable UTP que van a comprar sí es la velocidad que quieren, porque hay diferentes categorías de cable UTP y si ustedes compran el que no es, pues puede que no les dé el internet que quieren. Entonces, bueno, perdonarán las cosas que tengo, pero por ejemplo esto fue lo que se hizo. Aquí yo tengo un switch, ¿sí? Al que llegan varios cables internet. Todos entran a ese switch. Digamos que allí está el punto de internet, ¿sí? A ver, el switch lo dejé allá porque digamos que el cable que va de este lado a ese lado estaba tan congestionado que no... O sea, todos los cables UTP no cabían. Entonces pues me tocó hacer como eso, pero funciona bastante bien. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una habitación
y ahí está su toma UTP, ¿sí? Bueno, esta habitación también tiene, pero esto es como lo que quería mostrar, perdona el desorden. Y es que esta es otra habitación que efectivamente quedó con cable UTP, pero esta es la ventaja. Si ustedes tienen todas las habitaciones eh, con acceso a internet por cable, ustedes entre comillas en todas las habitaciones o en las habitaciones lejos pueden hacer esto. Esto es un repetidor, entonces ustedes lo conectan al internet por cable y eso les puede dar otro wifi en el cuarto. Entonces digamos que con esto tengo dos wifi en la casa porque en este cuarto el wifi entra horrible, pero con esto el wifi del router principal entrará mal, pero con esto entra perfecto. Bueno, siguiendo con esto, entonces llegamos al punto de se considera una inversión la remodelación parcial. Disclaimer, esto es una mera opinión personal en lo que yo he visto, ¿sí? Opinión personal, pero mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque pues por lo que yo me he dado cuenta, el mercado inmobiliario realmente no valora las remodelaciones estéticas, pero para nada. Puede que le den algo de valor al inmueble, pero una remodelación estética es más por gusto que por negocio, ¿sí? O sea, una cosa es una remodelación funcional, por ejemplo, lo que yo hice con el internet, o bueno, no mencioné esto todavía, pero lo de los arreglos, unos arreglos que me tocó hacer, eso puede que sí le aporte porque ustedes hacen arreglos funcionales para que el inmueble funcione como debe ser, pues obviamente, o sea, pues puede que no le añada valor, pero se lo restaure, porque si ustedes tienen un apartamento con daños en todo, pues vale menos. Si arreglan todos los problemas, pues vale más, ¿sí? Bueno, o vale lo que debería valer. Pero los remodelaciones estéticas, en mi opinión personal, es un poco perder la plata, o es un gusto, ¿sí? Porque yo he escuchado muchas veces el caso de que Pepito se compró un apartamento por $100.000, $200.000, y le metió $50.000 en remodelaciones. Y ahora Pepito, por ejemplo, lo compró en $200.000, le metió $50.000 y pues Pepito ahora lo quiere vender en $250.000. O sea, en serio que no saben la cantidad de veces que he escuchado escenarios como el de Pepito, donde Pepito no puede vender el apartamento en $250.000 y lo termina vendiendo en 210, ¿sí? Porque pues al final cuando la gente compra, la gente lo que le importa es el lote, ¿sí? El edificio en sí, no tanto los detallitos estéticos. Y si por ejemplo en el caso de Pepito está el apartamento de Pepito que es de $250.000 y en el mismo conjunto hay otro apartamento de $200.000 no remodelado, alguien que tenga $250.000 va a decir, pues me compro el no remodelado y lo remodelo como yo quiera, o puede que, o pues directamente tiene más público objetivo, pues porque vale $50.000 menos. Entonces eso hace que sea venderlo sea más fácil. Entonces, mi personal, remodelaciones funcionales puede que, bueno, lo que les digo, no es como tal que le aporten valor, sino se lo devuelvan, porque si ustedes tienen un baño completamente dañado, pues arreglar el baño hace que el apartamento valga lo que debería, ¿no? Pero remodelaciones estéticas considero que no valen la pena. O sea, como inversión, como un gusto, o sea, si ustedes quieren darse un lujito, de una, pero como inversión considero que no. Entonces, bueno, bajo la planeación que se mostró anteriormente, entonces yo diría reglas recomendadas, lo que les digo, todo esto es una opinión personal, recomendaciones. Es, bueno, primero que todo, no tengan todo su patrimonio en finca de raíz, mala idea. Lo siguiente es, después de, pues esto ya lo había mencionado, pero ustedes sacan el costo estimado de la hora, sáquenle un 25% adicional a eso, porque créalas que siempre van a haber imprevistos, ¿sí? Y si ustedes con el 25% extra no les alcanza, entonces reduzcan el scope de la hora. Lo siguiente es, bueno, como es una remodelación parcial, y pues como yo ya expliqué anteriormente que para mí eh, los ajustes estéticos, los embellecedores no le aportan mucho valor al inmueble, porque pues realmente así es el mercado inmobiliario, la gente lo que le importa es el lote, el edificio en sí, no tanto los detallitos. Eh, que no se les pase un 10% del valor del inmueble. Y pues priorizar arreglos funcionales más que estéticos. Lo que les digo, si ustedes quieren hacer algo estético, háganlo, pero háganlo más como un gusto que ustedes sean, más no tanto como una super inversión, porque no lo es. Y lo siguiente es, bueno, una remodelación parcial puede tomar meses, o sea, en mi caso me tomó como 2 meses o 3. Entonces tienen que sacar disponibilidad de tiempo. Entre más cerca sea la hora del lugar de residencia, mejor. Como en mi caso, por ejemplo, en mi caso era en el mismo conjunto, pues facilito. Salía del trabajo 2 minutos caminando y ya estaba ahí monitoreando la hora.
pero si ustedes tienen que hacer un trayecto de 1 hora, 2 horas, eso puede ser bastante terrible, la verdad. Y bueno, incluso después de la hora yo les recomendaría que tengan un bolsillo de reservas para futuras reparaciones, porque como que cuando ustedes desbaratan y remontan, como que pueden que hayan vainas que ahí no se descubrieron que pueden surgir. Entonces, bueno, siguiendo con esto, pues voy a hacer una muestra del antes y el después. Entonces, pues digamos que, claro, aquí las fotos que ustedes están viendo del antes, que pues efectivamente el antes es este, son literalmente las fotos de venta, porque no me molesten tomar fotos de antes, bueno, como está del apartamento vacío antes de todo, entonces este era como el antes y este es el después, ¿sí? Este es el estudio, entonces el antes y el después. El cuarto secundario, pues bueno, sí, lo que les digo, no es en blanco y en blanco, pero pues ahorita muestro un video mejor. Este sería el cuarto principal, este sería el baño, que yo cambié las tazas y pues este sería el baño secundario. Entonces como un resumen de lo que hice. En general yo básicamente cambié las ventanas, las tomas, las luces, los interruptores. Por ejemplo, aquí pueden ver que estos ahora son negros, ¿no? Estos eran los viejos y estos son los nuevos, y el piso. Y de los baños, bueno, cambié las tazas. En un baño me tocó cambiar este piso, este sí lo cambié los sifones. Y en las duchas, en ambas duchas, cambié pues la ducha y me tocó cambiar toda la tubería de la ducha porque era tubería galvanizada. Y pues digamos que también cambié el baño secundario, solo cambié la taza. Ah, bueno, y las ventanas de los baños. Y déjenme un segundito, les doy un extra aquí, a ver si lo encuentro. Aquí está. Sí, esto era lo que le quería mostrar y así es como estaban los tubos de las duchas antes. Si se puede ver por dentro está todo completamente oxidado. Entonces, por esta razón fue que me tocó cambiar los tubos de las duchas. Entonces, pues así a grosso modo eso fue lo que se hizo. Bueno, ahorita les voy a mostrar como un videito con más a detalle para los que quieren ver. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar como más a detalle el proceso de la remodelación. Entonces, un segundito, por favor, listo. Entonces aquí pues podemos ver el tour del apartamento como era antiguo. Entonces aquí podemos ver, bueno, que está la entrada, que tiene las paredes de colores, tiene como estas esquinas en madera de la cocina, bla, bla, bla. Entonces podemos ver que esto está amarillo, azul, o sea, era como de colorines y las tomas eran como cafés. Aquí podemos ver que los interruptores también eran como, no eran antiguos, pero no eran los nuevos que yo instalé. Entonces aquí podemos ver cómo estaban todas las paredes. Este piso era de baldosa, ese yo lo cambié. Este es el otro cuarto. Entonces tenían un piso de madera. O sea, los tres cuartos tenían un piso diferente, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces aquí se puede ver como que el cuarto, sí, pues ahí podrán ver que los tres cuartos tenían como un piso distinto, ¿sí? Entonces los dos cuartos grandes tenían como un piso en madera distinto y las paredes de colores. Y el estudio tenía la misma baldosa de la sala, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, este es como durante la hora. Entonces se levantó ese piso de madera en los dos cuartos y salió esto, que es la manotada de escombro que Dios santo. Miren todo el escombro que salió, solo levantando esos pisos. Y pues aquí para el que quiera ver, entonces aquí tengo como el tour del apartamento, pues en plena hora. Entonces aquí pueden ver todas las tomas sueltas y la cocina vuelta a nada. Miren toda la sala con todo el escombro, ¿sí? Aquí podemos ver los cuartos con los pisos levantados, ¿sí? Ya tienen los pisos levantados, pues las cocinas vueltas, nada. Digo, los cuartos con todos los pisos levantados. Y pues ahí podemos ver como todas las luces pues en pleno proceso de instalación. Entonces pues este es como el proceso, pues lo que les digo no va a entrar tanto en detalle, sino que pues ahí como podrán ver como, bueno, aquí pueden ver pues que ese piso está bastante malo. Entonces aquí pueden ver, bueno, cómo se veía el baño cuando se cambió el piso de la cocina. Y aquí pueden ver la ducha que tenía originalmente. ¿Sí? Y aquí pueden ver lo de los registros que a mí me tocó cambiar. Entonces, bueno, aquí por ejemplo un problema que el maestro tuvo y es que
él rompió la pared por accidente. No debió haberla roto, pero bueno. Pero pues aquí se puede ver como el arreglo del registro y el cambio del piso de los baños. De hecho, quiero ver si tengo el otro registro. No. Y aquí pueden ver como la otra ducha que tenía el otro baño. Entonces, pues sería como el durante la obra. Sí. Y regálame un momentico. Y ahora para pues cómo quedó, pues ya lo vieron en las fotos, ¿no? Pero pues digamos que bueno, aquí ya ahora sí todo lindo, bueno, la cocina, bla, bla, bla. Aquí yo no cambié todas las tomas, eso fue una mala mía, pero bueno, aquí podemos ver los nuevos interruptores, las nuevas luces, ¿sí? Vemos que aquí ya se puede ver pues el pasillo, ¿no? Entonces, aquí estos son los... Aquí pueden ver el estudio, entonces efectivamente ya está con el nuevo piso, está pues con las nuevas ventanas, con los interruptores, ¿sí? Aquí sería el cuarto secundario igual, ventana, piso, interruptores y pues ya pintado. Este sería el baño secundario al cual pues se le cambió, bueno, bueno, aquí pausa, pausa, pausa. Aquí pueden ver que el color de las baldosas no machea y es porque pues me tocó cambiar toda la tubería de la ducha porque era galvanizada, estaba podrida, como ya lo mostré. Entonces pues digamos que aquí se tuvo que abrir toda esa pared para cambiar ese tubo y pues poner las nuevas baldosas. Aquí podemos ver la taza, los nuevos sifones y la nueva ventana de ese baño y pues aquí sería el cuarto principal, ¿sí? Y pues así es como quedó. Y pues este sería el baño, que pues bueno, en lo que vieron anteriormente que está todo desbaratado a cómo quedó el nuevo, con la nueva ducha, ¿sí? El nuevo piso. Entonces quedó bastante bien. Entonces, bueno, ya nos vamos a mover a las experiencias que yo tuve para tener mejores conclusiones. Y bueno, primero los cambios de las ventanas. Digamos que antes de contratar a una empresa, pregunten bien el tema de los rayones. A mí me pasó que yo no me fijé bien cuando me las entregaron y fue como a los 2 días, 3 días que vi rayones. A ver, yo pensé que estos habían sido ocasionados por el tema de la limpieza, porque bueno, ahorita verán el porqué. Pero luego instalé otra ventana, una que se me olvidó, que pues, bueno, sí sabía, pero al final preferí instalarla después. Y ahí me di cuenta que esa ventana que entregaron, la entregaron con ciertos rayones. Entonces pregunté muy bien el tema de los rayones. Al final me dijeron como, pues son gajes del oficio, bla, 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 pero eso no me gustó tanto. Lo siguiente es, bueno, cuando ustedes vayan a planear el diseño de las ventanas, piensen en la limpieza. A mí esto me pasó factura horrible. Y también, dependiendo del sitio, ojo con la inspección del gas. Porque por ejemplo, en las cocinas deberían tener ventilación fija, sí o sí. Entonces, si ustedes ponen una ventana insonorizada en la cocina y no tienen ninguna ventilación, puede que no les pase la inspección. También revisar muy bien las ventanas después de que las entreguen. Sí, porque digamos que yo fui afanado y como que vi de reojo las ventanas y están bien, tenían rayones. Sí. Preguntar la garantía, que les tendrían que dar garantía. Y esto es otro detalle, es que, bueno, los bordes de la ventana, o sea, digamos que esta es la ventana, ¿no? Y este bordecito, como el piso de la ventana, pues eso tiene, en mi caso, tenían pintura, estaba desgastada, eso era horrible. Aquí fue como pues, algo que me pasó y es que ellos me habían dicho que ellos mismos iban a pintar los bordes de las ventanas y pues me dijeron que para la pintura y al momento de la instalación pues me salieron como que no, ellos no hacían eso. Entonces, pues ahí se mamaron. Pero digamos que el problema fue que, bueno, se pintaron los bordes, pues mi maestro estaba ahí de hora, cuando, pues porque fue o sea, contraté una empresa, ¿no? Entonces mi maestro pintó los bordes y pues bueno, ellos las instalaron y ellos pusieron la silicona. Entonces, un problema que tuve, que lo explico más adelante, fue que la silicona se echó sobre la pintura fresca y eso puede haber hecho que se saltara la silicona unos días después, pero no, después de entrar en detalle eso. Pero ojo con pintar los bordes de la ventana, o sea, la silicona se tiene que echar en una superficie seca. También, esto es otra cosa que me pasó y es que exijan fotos del color de las ventanas, bueno, del borde de las ventanas antes de contratar, porque pues dependiendo del conjunto pueden ser muy jodones con el borde de las ventanas, si se cambian. Y digamos que, por ejemplo, en mi caso era no-lock.
Y pues yo les dije, la ventana tiene que ser analog. Y ellos me dijeron, listo, es analog. Pero el analog que me llegó era un analog muy distinto al de las ventanas. Bueno, afortunadamente fue una. La que instalé después fue donde me pasó eso, porque en las principales dije analog y no era igual al analog, pero era muy parecido. Pero en la otra ventana les dije analog y ellos me dijeron, no tenemos ese analog, tenemos otro analog. Pero dijeron, es muy parecido. Ese analog era muy diferente. Entonces pidan foto del color de las ventanas. Y si les dicen, hay que hacer un cambio, tenemos que usar otro método, lo que sea. Entonces pidan el color. O sea, siempre pidan el color antes de. Y bueno, recomendación, aquí en el país donde yo vivo existe una que se llama Sikaflex, que es como la mejor silicona, entonces usen esa. Y bueno, un segundito. Entrando a la experiencia del cambio de las ventanas, piensen muy bien el diseño, pero piénsenlo demasiado bien, porque esto fue el arrepentimiento más grande que yo tuve. Y fue que, bueno, mis ventanas eran de corredera, ¿sí? Entonces digamos que este es un vidrio, yo lo corro y listo. Yo no quería ventanas de corredera porque, bueno, yo quise instalar ventanas insonorizadas porque yo tengo un tema del ruido exterior. Entonces, pues yo ya lo sabía. Entonces esto era como, ya sea que en el conjunto había ruido, etcétera, pero aún así tomé la decisión, no me arrepiento de eso. Entonces quise ventanas insonorizadas. No quise ventanas insonorizadas de corredera porque, pues, en general a mí las ventanas de corredera no me gustan porque requieren más mantenimiento a largo plazo. Las ventanas de corredera insonorizadas son muchísimo, muchísimo más costosas que, pues, ventanas de manija. Entonces, por eso no quise. Entonces, pues aquí vino pues la cagadota que yo hice y es que yo no quería cambiar la línea de la ventana, ¿sí? O sea, la ventana que estaba era pues dos vidrios gigantes. Entonces yo no quería cambiar la línea de la ventana, malísima, o sea, pésima idea la que yo tuve. Entonces, pues la única forma de pues, mantener la línea de la ventana sin instalar una de corredera, también las de corredera no considero que insonoricen tan bien. Era pues una ventana guillotina americana, que fue la que yo instalé. Entonces, tuve dos problemas con ese diseño. El primero es, ellos efectivamente me dijeron la ventana se abre bastante. Realmente no se abrieron tanto por el mecanismo. Ahorita les muestro el video. Entonces, el mecanismo con el que, pues, que me vendieron, que fue algo que yo no pregunté. Entonces, estás como, no, no sé, esto también es algo. Pregunten el mecanismo de las ventanas. Porque afecta. Ahorita en los otros videos les explicaré a qué me refiero con el mecanismo. El mecanismo que ellos me pusieron en estas de guillotina no abre mucho. Entonces, entra aire más que suficiente, pero realmente no abren tanto como yo hubiera querido. También pues por el peso, pero pues ellos me dieron a haber dicho el mecanismo porque tal vez con eso yo hubiera cambiado mi opinión. Y el tema es la limpieza. A ver, un poco de contexto, yo era un gran mantenido, sí, que vivía con sus padres. Entonces, pues digamos que yo no tenía como la noción de hacer aseo en las ventanas. Entonces, yo ni consideré la limpieza de las ventanas cuando escogí este diseño y vuelvo y repito, fue una decisión fatal. Entonces, limpiar estas ventanas con el típico palo ese es un gallo total. Entonces, pues, digamos que afortunadamente tuve una solución a ese problema y pues básicamente aquí. Esto parece que es publicidad, pero pues la verdad me tocó comprar esta cosa. Es un limpiador magnético, pero es el limpiador magnético y es costosísimo. Bueno, pues para ser un limpiador de ventanas es bastante costoso, pero me tocó comprarlo porque la T, horrible. Con la cosa esa, pues facilita muchísimo, porque ustedes ponen como los dos cosos y ya, y lo mueven. Entonces, la recomendación que yo les tengo es si ustedes tienen una ventana así de doble vidrio, de corredera y quieren insonorizar, en el conjunto en mi conjunto ya habían hecho estas dos opciones y yo siendo un gil no las hice. Entonces la primera es como, es simplemente cambian todos los vidrios y añaden una muesquita, ¿sí? Como a un lado. Entonces sigue estando como la división a la mitad, pero pues digamos que el pedazo que se abre es como este pedacito de acá. Pues mejor que este sí es definitivamente, pero para mí
el mejor diseño que ustedes pueden poner como si quieren ventanas sonorizadas es este, como doble ventana a cada esquina, a cada lado del vidrio. Porque digamos que si ustedes quieren limpiar este lado, pues abren esta y limpian. Quieren limpiar este lado, abren esta y limpian. Porque con esta, digamos que si ustedes saben, pueden limpiar este fácil, pero por ejemplo limpiar este pedazo es difícil, pues porque tendrían que tener un palo larguísimo. Entonces para mí este es como el mejor diseño de ventana. Si ustedes quieren pasar de esto a insonorizado sin correa, este es el go-to. Y realmente no recomiendo para nada las guillotinas. Este yo creo que fue la mayor caga que hice. Y pues ahí lo que me jugó fue la poca experiencia viendo solo o haciendo aseo, tristemente. Entonces, pues nada, esa sería como la conclusión. Bueno, entonces pues ahora como siguiendo el tema de las ventanas, voy a explicar en detalle lo de los mecanismos. Digamos que ellos me instalaron unas ventanas en guillotina en los baños con este mecanismo, ¿sí? Que es un mecanismo, pues, es como el ideal, ¿sí? Abren bastante, o sea, aquí no la abren todo, pero esas ventanas abren muchísimo, pero son chiquitas. Entonces, en las ventanas de guillotina grandotas que yo instalé, este fue el mecanismo que ellos usaron, ¿sí? No es como el mecanismo de las otras, sino es como, pues, son un poco más simplificado, ¿sí? Pero, claro, a ver, aquí es donde viene como el problema que yo tuve, es que ellos me dijeron las ventanas abren muchísimo. Yo no pregunté el mecanismo porque ni me enteré, o sea, pensé que iba a ser el mismo de las otras. Claro, supongo que ellos usaron este mecanismo porque esas ventanas son tan grandes que puede que el otro mecanismo no aguante el peso, ¿sí? Pero pues al mismo tiempo el problema de este mecanismo es que lo que la ventana abre es el largo de este palito. Entonces, pues si ya ellos me hubieran dicho que la apertura, porque eso fue lo que ellos me dijeron, la apertura es bastante, pero pues en realidad no. Entonces, si yo hubiera sabido que ellos iban a usar este mecanismo para esa ventana y que la apertura hubiera sido esta, pues eso hubiera influido bastante en mi decisión. Entonces ahí estaban podando el césped, pero escuchen. O sea, realmente reducen el ruido un montón, eso no lo va a negar. Estoy re satisfecho por ese lado. Pero pues sí. Y bueno, otro detallito que también les quiero mostrar con las ventanas es, regálenme un segundito. Porque sí es algo que, a ver, digamos que ellos cuando ellos me dijeron que iban a instalar las ventanas, ellos me dijeron, se las instalamos y eso todo queda full resanado, full. Pero cuando, a ver, si les soy sincero, es lo que les digo, temas de afán, de tiempo. Así fue como ellos me entregaron las ventanas. No todas, pero creo unas ventanas sí quedaron así. O sea, pues se puede ver claramente que hay un hueco, ¿no? Esperen a ver si encuentro otra foto. Sí, esta es otra foto. Entonces, si ustedes... Y pues bueno, yo llamé y me dijeron, no, mira, lo que pasa es que nosotros no hacemos el trabajo de Resane. O sea, siendo objetivo, cuando yo contraté el servicio, como que no quedó muy claro ese detalle. Ellos me dijeron, la instalamos bien, pero no fueron como 100% explícitos, como se va a resanar todo y tal. Igual el tema de la pintura que mencioné. Entonces, cuando ustedes vayan a contratar, lo que les digo, revisen súper bien las ventanas después de que se las instalen. Revisen los vidrios, revisen los bordes, ¿sí? Porque pues si ustedes en su contrato dice que había que resanar todo, que quede perfecto, pintado, etcétera, pues esto no debería quedar así. Pues al final con mi maestro de obra pues me tocó resanar esto, ¿sí? Pero pues nada, esto fue un adicional que me cobraron, pero pues ya con eso quedó bien. Y pues eso sería el tema de las ventanas. Entonces, bueno, retomando esto de las experiencias de mi obra, vamos a saltar con la instalación del piso Iroko. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, yo cambié los pisos del apartamento, ¿sí? Y pues quise instalar un piso laminado y me fui por el Hidrocore. ¿Por qué Hidrocore? Porque pues, entre el laminado, bueno, hay varios tipos de piso, pero el Hidrocore es de los más gruesos. O sea, es que el laminado, si no estoy mal, es como un material que parece como madera, ¿sí? O como cartón. El problema de ese piso es que si se moja, se daña. No recuerdo si era laminado, pero el hidrocore, o sea, por lo menos el que yo compré, es una lámina de 1,20 cm de plástico. Es gruesísimo y pesa hartísimo. Pero eso es bueno porque ese piso se puede mojar y es súper resistente. Entonces yo me fui por eso.
pero aquí es como los problemas que tuve. El piso debe quedar plano sí o sí, pero literalmente plano, para que eso quede bien instalado. Y no deben agendar la instalación del piso hasta que el piso esté plano, ¿sí? Y también es súper recomendable pegar una aspirada al piso de cemento antes de instalar el nuevo. ¿Por qué digo esto? Estas no son unas fotos de mi piso, pero digamos que en ciertas zonas efectivamente del mío sí se puede ver como algo así, como imperfecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo tuve la mala suerte del timing, ¿sí? Digamos que yo agendé la instalación porque era con otra empresa, ¿sí? Y pues por temas de tiempos me quedó muy justo como la fecha en la que el maestro empezó a afinar el piso y la instalación. Lo que les digo, este no es mi caso, no quedó así horroroso, pero sí habían zonas como por ejemplo esta, así como que parches y bachecitos, ¿sí? Entonces, pues como era Aerocore, la misma empresa me dijo, así como está el piso no hay problema, no se va a dañar ese piso, y efectivamente eso creo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el piso queda así, eh, ahí pues puede pasar de que uno sienta un golpeteo entre el piso y el cemento, ¿sí? Porque no quedó bien, no quedó perfectamente plano el piso. Entonces, afortunadamente son mínimas, pero sí en unas áreas de mi casa, cuando uno camina, se siente el golpeteo entre el piso, el piso Iroquois y el cemento, porque no quedó perfectamente plano. Entonces, lo ideal es que si ustedes van a instalar pisos laminados, así tiene que quedar el piso planito, perfecto. Entonces, pues por eso les digo que para evitarse dolores de cabeza, solo agenden la instalación hasta que el piso esté perfecto. Para pues no, que no les pase lo de mí, que por afanes, etcétera, pues lo terminen instalando sobre algo como esto y pues no queda perfecto. Y lo otro es, también hay una zona, afortunadamente esa es como una esquina, que se escucha como mucho polvillo cuando uno camina. Y eso, pues por eso digo que es recomendable super aspirar el piso antes de instalarlo. Yo pensé que las personas de la instalación lo hacían, no lo hicieron, pero pues sí, ojo con eso. Entonces, bueno, siguiendo con esto, uy, esperen un segundito, ya, listo. Entonces, siguiendo con esto, experiencia remodelando baños. Si les soy sincero, mi opinión esta es horrible. Bueno, realmente esto sí es denso. O sea, trabajar con baldosas es lo peor. El tierrero que se levanta cortando las baldosas es impresionante y sale muchísimo escombro y tierra. Entonces, ojo con remodelar baños porque, ¡fua! O sea, es heavy, la verdad. Otra cosa es que, bueno, yo quise cambiar los lavados, ¿sí? Y pues digamos que existen cosas que son lavados con o sin desagüe. O con esto, porque si ustedes compran los que no son, se les puede inundar, básicamente. También otro, pues, es algo que yo no sabía es que pues realmente la baldosa antigua no se consigue. Entonces mis baños tenían baldosas súper antiguas y pues no se consiguen, que es lo que se le hace, imposible. O sea, yo fui y busqué y no se consiguen. Entonces, realmente, probablemente les toque hacer parches si ustedes tienen un inmueble muy antiguo. Y por eso digo que los baños tal vez valga la pena remodelarlos completamente, porque yo creo que, pues, pues de lo que es mi experiencia durante la obra fue como trabajar temas eléctricos facilito, o sea, los temas eléctricos no es como la gran cosa. Pero todo tema que requiera agua, plomería, terrible, es muy complejo. O sea, todo lo que sea de plomería, la verdad es que es un gallo. Entonces, si vienes remodelar todo es súper costoso y pues yo antes dije que efectivamente no valga la pena. Puede que en lo que requiera de plomería tal vez sí, porque, o sea, en serio que trabajar plomería es denso. Y yo recomiendo que si contraten a que sea un experto de verdad. Y pues hay como de nota de que me pasó en usar cemento blanco cuando se instalan las tablas. Y bueno, siguiendo aquí, problemas post obra. Entonces, pues como en toda obra, me pasaron cosas después de que la obra se terminó, ¿sí? Entonces, pues digamos que a continuación voy a mostrarles la serie de videos de las cosas que me pasaron, pues para que a ustedes no les pasen. Aquí la única que se va a iniciar de una vez es el tema del calentador. Efectivamente, el calentador se dañó, básicamente. O sea, literalmente como se terminó la obra y a los 2 días se murió. Entonces me tocó pagar un arreglo. Y pues por esto es que yo les decía antes que ustedes tienen que investigar la edad del calentador y de la estufa, porque pues estos son
cosas que son electrodomésticos que hacen parte del inmueble y pues se pueden dañar. Bueno, entonces siguiendo con el tema de las cosas que me sucedieron después de la hora, es como para mostrarles lo que a mí me pasó y lo que les podría pasar, ¿sí? Entonces, bueno, el primer problema que tuve, bueno, no sé si este fue el orden, no sé, bueno, ya, es que en las ventanas empecé a tener bastante humedad. Uy, denme un segundo porque no encuentro el video. Sí, eso es. Entonces, digamos que este es un video en que está cayendo un aguacero terrible. Y miren la cantidad de agua que se está metiendo por las ventanas, ¿no? Entonces, pues nada, ese pelo y me tocó mandar pintar eso otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como yo les había dicho, cuando instalé las ventanas, ellos dijeron que ellos iban a pintar el borde exterior. Bueno, aquí se ve que es como rojo. Y al final, como que me salieron como, no, nosotros no hacemos eso. Entonces, mi maestro echó la pintura y cuando ellos instalaron las ventanas, pues ellos pusieron la silicona. Entonces, la teoría que se tiene es que la silicona se instaló sobre pintura fresca y se saltó toda. Afortunadamente, pues me dieron garantía y vinieron, cambiaron toda la silicona en todas las ventanas otra vez y se arregló. Pero pues por eso les digo, ojo con eso. Bueno, segundo problema que tuve, regálenme un momentico. Este, este. Fue que, bueno, yo hice instalaciones eléctricas pues para mover unos bombillos en el cuarto principal, ¿sí? Entonces, pues lo que me di cuenta después es que un interruptor de la luz mataba la electricidad en las tomas del cuarto, ¿sí? Entonces aquí pueden ver cómo prendo el bombillo, pero la toma se apaga. Y luego volví a prender el bombillo, apagar el bombillo y ahora arreglé la toma. Entonces, pues nada, llamé al maestro, me dio garantía y me arregló el problema. Pero pues esto, pues la reflexión es, cuando ustedes hacen tomas eléctricas, sí es recomendable que prueben todas las tomas apagando y prendiendo todos los interruptores para que no les pase esto y pues, porque lo que les digo, si yo hubiera hecho bien las pruebas cuando se me entregó, pues me hubiera dado cuenta de esto. Pero pues me di cuenta muy tarde y pues tocó trabajarlo por garantía. El siguiente problema que tuve fue ¿Está abierto? Pero mire, mire. esto es. Pues yo cambié los sifones de los lavamanos porque estaban súper pelados y me di cuenta que tenían fugas. La verdad, esto sí fue un dolor de cabeza. Porque bueno, mi maestro, el de la hora total vino, pues me dio la garantía, 2 veces vino y seguía esa vaina, ¿no? Entonces me mamé, pues llamé a otro y al otro las 2 veces tampoco, o sea, las 2 veces tampoco, o sea, seguía con la fuga, fue como que vino una tercera vez por otra cosa y pues, o sea, yo no sé si es que eso hay que apretarlo una barbaridad, pero, o sea, afortunadamente se arregló como a la quinta vez que apretaron eso, pero esto persistió bastante. Bueno, la primera vez yo tengo una teoría y es que lo que les digo, hay sifones con desagüe y sin desagüe y la instalación varía. Creo que el maestro original, cuando instaló eso, no tuvo en cuenta como, o sea, sí compramos los que eran, pero esos tienen como unas muesquitas. Él no se las quitó y creo que por eso era tan terrible. El segundo maestro que vino sí dijo, oiga, toca quitarle estas muesquitas para instalarlo bien. Pero pues igual incluso al segundo maestro fue a la tercera que lo solucionó. Entonces, pues no sé si de pronto es que los lavamanos que yo tengo son tan antiguos que los sifones nuevos como que no casan perfecto. Es la única teoría, pero esto fue un dolor de huevos. Y bueno, el siguiente problema que tuve, joder amigo, es que bueno, aquí si pueden ver una de las tazas empezó con una fuga y aquí se puede ver el agua. Entonces, pues mi maestro, el original, pues vino y lo que él hizo fue, pues él no reinstaló la taza de cero, sino como que le echó más boquille y eso aguantó como por 2 semanas. Y pues ya siguió con la fuga. Entonces yo preferí contratar a otro maestro y reinstalar la taza. Y pues él ya reinstaló la taza, no volvió a joder. Pero es como para pues mostrarles los tristes gajes del oficio. Cuando me reinstalaron la taza, accidentalmente se le rompió la tapa de la taza.
¡Ay, Dios! Entonces, pues nada, la taza quedó bien, pero pues el precio a pagar fue que al segundo maestro se le rompió la taza. Entonces, pues nada, estos como todos los problemas que tuve. Digamos que ya, afortunadamente ya se arregló todo, pues ya está estable el apartamento. Pero pues es como para que la muestra de lo que les puede pasar, ¿sí? Entonces, pues sí, esa sería como la conclusión de los accidentes que pasaron después de la obra. Entonces, bueno, pues siguiendo con esto, pues estas son como cosas post remodelación parcial, son cosas que yo no quise hacer durante la obra principal y que debía haber hecho en la obra principal, pero pues ya que... Entonces la primera fue la pintada de los bordes internos de las puertas. Digamos que yo pinté todo el apartamento, pero pues yo no fui explícito en pintar los bordes internos de de las puertas. ¿A qué me refiero con esto? Denme un segundito. Pues aquí podemos ver que, bueno, todo se pintó, pero los bordes internos no se pintaron o resanaron. A ver, yo no fui explícito con eso, la verdad, cuando se hizo el acuerdo de pintar el apartamento. Debe haberlo sido, pero entonces, por ejemplo, esta es una puerta. Entonces pueden ver como el borde interno es como en madera, sí, pero pues como eso no se pintó y se resanó, pues la verdad se ve feo. Bueno, se veía feo. Entonces aquí pueden ver como, pues que quedó horrible. Entonces, pues una de las cosas que hice después de la obra fue pues contratar a otro maestro y pues decirle resana y pinta. Entonces miren cómo cambia, o sea, cambia muchísimo. Entonces él resanó los huecos y pues pintó eso por dentro y pues la verdad nada que ver, o sea, le cambia muchísimo la cara. Entonces esta fue una de las cosas que hice. Otra cosa que hice fue, bueno, yo cambié muchas tomas, pero no las cambié todas. Al final cambié todo para que todo quedara igual. Debía haber hecho eso en la obra principal, pero pues fue como lo que terminé haciendo después. Y bueno, otra cosa que cambié después fue la ventana de la cocina. O sea, yo cambié todas menos la de la ventana de la cocina porque yo quería ventanas insonorizadas, sí, pero la de la cocina no se podía poner insonorizada porque es una ventana que tiene que tener reja por el tema del gas. Entonces, pues yo en ese momento no la cambié. Al final la cambié más que todo porque esa era una ventana que no se podía abrir. Era un vidrio completamente sellado. Entonces a mí me pareció como un poco estúpido eso, de tener un vidrio que no se pueda limpiar de ninguna forma, pues porque se llama. Entonces al final la cambié fue más por eso, como para poder abrir la ventana. Sí. Y esto fue algo que debía haberlo hecho cuando cambié todas las ventanas, pero lo terminé haciendo después. Entonces, estos son como para decirles que realmente no dejen como vainas después de la hora principal. O sea, lo ideal es traten de hacer realmente todo durante la hora principal. Y pues nada, es como la conclusión de esta sección. Bueno, entonces continuando con esto, arrepentimientos. Entonces, básicamente, el primero y el más grande fue el diseño de las ventanas grandes. El diseño de la guillotina americana no me convenció, la verdad. Entonces, pues sí. Siguiente, después lo de haber instalado el piso y lo sin que el piso entonces estuviera 100% plano. Realmente, a ver, no es tan grave, pero si no hubiera agendado la instalación del piso perfectamente, lo hubiera parecido el maestro y aquí hay cosas que no veo planas, hay que arreglarlas. También lo siguiente es, bueno, no haber hecho planeación suficiente para ahorita añadir vainas durante la hora. O sea, siento lo que les digo, en mi opinión personal, siento que cuando uno empieza a añadir vainas a la hora que no están como originalmente planeadas, no quedan tan bien, ¿sí? Y pues lo siguiente es lo de no haber terminado pues todo lo de la hora de una. Pues yo dejé unas vainas para después porque dije como, solo hago después de haber hecho todo de una. Y bueno, este no lo puse escrito, pero es como tal vez puede que se llama, me haya equivocado de maestro. Cuando yo coticé con varios maestros, hubo un maestro que me pareció que era tremendo. O sea, por ejemplo, lo que yo hice, pintar los bordes de las puertas de blanco, sí, para que no sean tan feos. Ese maestro fue el que me lo recomendó, él fue el que me recomendó eso, sí. Y por ejemplo, habían maestros que me cobraban una barbaridad por lo de la plana del piso. Él no me cobraba tan caro, me cobraba más caro que lo que me cobró con el que yo hice la obra. Pero ese maestro en particular sí me dijo como mucho énfasis, como no, es que aplanar el piso es algo que requiere un trabajo complejo, ¿sí?
Entonces, al final no me fui con él más que todo porque el maestro con el que me fui era, pues, en términos de costos, el punto medio, pero también era porque era el maestro de confianza. Yo nunca he hecho una obra, pero era como el maestro de confianza de la persona que me estaba asesorando, ¿sí? Entonces fue por eso que me fui con él, pero puede que sí me haya equivocado de maestro, pues por todo lo que me pasó. Y bueno, siguiente, cosas que valieron la pena. Entonces, el hecho de haber hecho que todos los cuartos tengan internet por cable, uff, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Tener ventanas insonorizadas también, o sea, lo que considero que fue la cagada fue el diseño, pero el hecho en sí de tener ventanas insonorizadas vale completamente la pena. Si ustedes están en una zona de mucho ruido, uff, o sea, la cierro y no se escucha nada. También, bueno, lo haber arreglado los interruptores conmutables, porque lo que les digo, pues me facilita de que yo voy a salir, no, pues estoy en la sala, prendo la luz de la sala y salgo, y pues puedo apagar la luz de la sala desde la entrada. Hice otra, en el cuarto principal también hice algo como eso, pero top lo de haber arreglado eso. Y bueno, esto no lo mostré en el video, pero todos los, le mandé poner seguros con llave a todos los closets. Uf, también eso valió bastante la pena. Bien, costos. A ver, esto va a ser yo creo que las zonas, las cosas más polémicas del video. Pues yo sí quiero mostrar los costos de lo que se me fue, ¿no? Pues para que la gente pueda ver como las mondas, las cosas que hice, cuánto valen, cuál es el costo, ¿sí? Aquí, disclaimer, esto no es exacto, no, creo que se me olvidaron añadir vainas, ¿sí? Y fue antes de la subida del salario mínimo. Pues aquí en Colombia en el 2025 una subida del salario mínimo 23% que hizo que muchas cosas se encarecieran. Entonces esto fue antes de la subida del mínimo. Y pues bueno, en mi caso yo no intenté irme por lo más caro ni lo más barato. O sea, de todo lo que yo coticé, habían personas que me cobraban 6 millones solo por pintar el apartamento. Solo la pintada, ¿sí? Y pues había gente que me cobraba desde 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, definitivamente yo no intenté irme por lo más caro ni lo más barato. Yo intenté buscar el punto medio y pues sí, por lo menos en el caso de los pisos pagué el precio por ir por el punto medio, pero bueno, estos son los costos y lo que les digo, pues lo que voy a ver es que hay gente que va a decir que es costosísimo, re barato. Entonces yo intenté buscar el punto medio por mi ciudad y pues esto fue como lo que, más o menos lo que se me fue. Y bueno, conclusiones finales serias. Entonces, pues vuelvo a repetir lo que había dicho al principio del video, ¿sí? Y es que pues yo considero que vale la pena si se tiene poco presupuesto y se quiere maximizar el metraje, ¿sí? Es como el mejor escenario para comprar un inmueble antiguo y remodelarlo, que ustedes de verdad quieren espacio. Era un poco mi caso. Eh, y pues nada, lo de que ustedes tienen que tener disponibilidad de tiempo. A mí se me fueron 2 meses, más o menos. Y me descaché en tiempo horriblemente, la verdad. Y pues, digamos que yo ya llevo viviendo pues, en el apartamento, ya está estable, pero considero que los gastos de un inmueble antiguo, por lo menos los primeros años, yo creo que sí son más altos. Porque en los primeros años como parche esto, parche lo otro, pero ya como que después de tanto parcha ya queda bien. También pues yo voy a seguirlo diciendo, remodelaciones estéticas son gusto más que inversión. Entonces, realmente ustedes van a meterle muchísima plata como por estética, creo que no vale la pena. También esto es un tema y es que, pues lo que les digo, aquí en el mercado, con el ejemplo que hice de Pepito mucho antes, si ustedes compran un inmueble de $200.000 y le meten $50.000, va a ser más difícil venderlo, ¿sí? Porque pues si es un conjunto cerrado, pues todos los apartamentos van a valer $200.000 y el de ustedes 250.000. Entonces ustedes están reduciendo su público objetivo porque tienen es un activo más costoso que los demás. Y si alguien solo tiene 200.000, pues solamente va a comprar el no remodelado. Y si alguien tiene los 250.000, que es el otro problema, pues la misma persona puede decir, me compro uno no remodelado y lo remodelo como yo quiera. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes remodelan todo, ustedes reducen mucho su público objetivo porque prácticamente solo se lo pueden vender a alguien que esté dispuesto a pagar todo lo que ustedes piden por algo que está hecho a la medida de ustedes. ¿Sí? Entonces, si ustedes compran, remodelan y tienen que vender de urgencia, van a perder plata, segurísimo. También, pues lo otro es priorizar remodelaciones funcionales,
¿sí? O sea, por ejemplo, arreglar tubos rotos, luces dañadas, eso creo que sí le puede dar valor al inmueble. Y lo otro es, bueno, entre más cerca sea la hora del lugar de residencia, mucho mejor. Porque lo que les digo, hay que estar pendiente. Bueno, si ustedes no lo hacen con empresa, hay que estar pendientes. Ustedes tienen que ir y ver que, que pues sí se esté haciendo el trabajo, que se esté haciendo bien. Porque pues por ejemplo está el caso mío, el cable ese que quedó aprensado y pues me tocó desbaratar eso y decirle eso no puede quedar así. También es que la planeación es demorada. O sea, planear la obra, cotizar materiales, eso puede tomar semanas. Y la remodelación incluso parcial puede tomar meses. A ver, no es medio año, puede ser 2 meses, 3 meses, pero es tiempo. También, pues ya lo había mencionado, es más costoso mantener un inmueble antiguo, es la verdad. A ver, tampoco es, bueno, depende del inmueble, pero sí puede ser más costoso. Bueno, lo siguiente es como una conclusión que llega es, si ustedes son hiper perfeccionistas donde quieren que todo quede absurdamente perfecto, no he hecho ni una grieta, ni un rasguño, toda en la medida, no contraten maestros de obra, o sea, realmente háganlo con una empresa y ya está, porque, o pues tendría que ser un super maestro de obra, pero realmente si ustedes quieren que todo quede perfecto, hiper perfecto, háganlo con una empresa, ¿sí? Y bueno, eh, si ustedes nunca han vivido solos, yo les recomiendo, y porque fue mi caso y esto me jugó la mala pasada, es que pues como yo ya lo mencioné en varias partes del video, yo era relativamente mantenido, ¿sí? Y pues logré ahorrar y tal, lo compré. Pero pues como yo nunca había vivido solo, yo no sabía cómo... Por ejemplo, las ventanas. Si yo hubiera tenido que lavar ventanas en algún punto, yo hubiera tomado una decisión mejor en cuanto al diseño, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo, si ustedes nunca han vivido solos, puede que sea mejor que se arrienden un año, ¿sí? Vivan solos un año de arriendo como para que vean la experiencia antes de comprar, ¿sí? Y lo otro es no deberían incurrir en deuda por una remodelación. Y más si es meramente estética. O sea, si es funcional, porque por ejemplo yo que sé, su apartamento solo tiene un baño y se dañó y no tienen plata, bueno, pues sí, ¿por qué? Pero si es como por una remodelación meramente estética y sacar un crédito, es que eso no... Uy, eso es mala idea. Y bueno, pues esas serían como las conclusiones finales de si vale la pena o no remodelar parcial, comprar antiguo y remodelar parcialmente. Y pues realmente yo diría, sí, si quieren mucho espacio, absolutamente razonable, pero pues lo que les digo, toma tiempo y puede que tengan costos más altos de mantenimiento a la larga. Bueno, entonces ya para terminar este video quise hacer esta sección extra. Todo lo anterior era bajo la premisa que uno ya quería comprar, ¿sí? Y era más que todo para pues mostrar lo que es comprar antiguo y pues comparar con lo nuevo, ¿sí? Pero pues digamos que esta es una sección que quiero hacer de si directamente vale la pena comprar. Entonces, bueno, para los propósitos de esta sección, digamos que yo eh, voy a asumir, bueno, voy a comparar comprando un inmueble con la renta fija, ¿sí? O sea, echando la plata a renta fija y vivir de las ganancias. Digamos que una cosa es que esto es un ejercicio, bueno, muy simplificado, lo que hacer como un extra. Y número dos, esto no es una asesoría financiera ni una recomendación profesional para nada. Esto es un simplemente ejercicio simple que yo quise hacer como para mostrar, ¿sí? Entonces hago con eso. Y bueno, lo primero que todo es que estas variables que voy a mostrar para nada son mi caso. Ya quisiera tener 440 millones. Esto yo lo hago más que todo es, o sea, agarré estos montos por el tema de los impuestos, ¿sí? Porque con estos montos el tema de los impuestos se complica. Entonces, pues digamos que efectivamente agarré 440 millones del valor del inmueble, una administración de 400.000 pesos, un impuesto de 2 millones, 1% anual en gastos de mantenimiento, ¿sí? Valorización anual del inmueble del 3%, valores de los trámites de compra a la vivienda del 3%, impuestos de renta del 28%, aquí en Colombia hay que pagar impuestos, y agarré ese porcentaje, para nada, creo que nada de esto es mi caso, afortunadamente, el de los impuestos, sino que quise agarrar estos para mostrar la realidad. También agarré un valor de 7% del arriendo del valor total del inmueble, entonces que serían mensualizados 2.500. También agarré la tasa de renta fija del 9% y la subida del IPC del 3%, que es como la inflación que el gobierno dice oficialmente.
Y bueno, lo que les digo, yo quise agarrar estos números como para mi ejercicio porque alguien me podrá decir, no, a mí el apartamento me renta un 30% anual, o dirán, la renta fija acá es del 70%, bueno, será del 15%, ¿sí? O me dirán, pues la administración es mucho más barata. Estos son los números que yo quise usar, ¿sí? Cada quien pues puede cambiar los números y hacer su ejercicio de otra forma distinta, pero yo quise usar estos. Entonces, bueno, voy a iniciar la sección de la renta fija. O sea, asumiendo, no compré el inmueble, sino simplemente eché toda renta fija y mensualmente vivo de eso. Bueno, pago mi arriendo de eso. Aquí en Colombia sí hay opciones de renta fija que paguen mensualmente y si no, pues abren 12 renta fijas, entre comillas, 12 CDTs, que cada mes se les vence a uno y pues con eso sacan su ganancia mensual. Entonces, como yo asumí un 9% de renta, bueno, de tasa, entonces eso nos da de 440 a 39 millones. Y mensualmente esos son 3.3 millones de pesos. Entonces aquí en Colombia hay un tema y es que si ustedes sus ganancias se les pasa de un salario mínimo, bueno, sus ganancias menos el 27%, ustedes tienen que pagar algo que se llama seguridad social. Entonces para este ejercicio el 27, el 3.3 millones menos su 27% es 2.400. Se pasa el salario mínimo de Colombia y hay que pagar seguridad social. Por lo que de los 3.3 que iniciamos ya nos quedan 2.800.000. ¿Sí? Porque pues normalmente uno diría, la renta fija me paga 3.3 millones mensuales con el mismo monto. Entonces, si el arriendo es de 2.500, ustedes dirán, antes me sobra plata. Pues por lo menos ya descontando la seguridad social, ya se está acercando. Y ahora es el tema de los impuestos. Aquí en Colombia pues hay que pagar impuestos por los ingresos que ustedes tienen. Y pues ya asumí una tasa de 28% de impuesto. Entonces, los impuestos se pagan sobre la base gravable, que serían los ingresos menos la seguridad social. Y pues digamos que los CETES, bueno, la renta fija en Colombia tiene algo que se llama con eh, el, no me acuerdo, el componente inflacionario creo que se llama. Entonces ustedes solo pagan sobre la mitad. Pero bueno, no quiero enfocar tanto en eso, pero en resumidas cuentas, haciéndolo el componente inflacionario, lo de la base gravable, nos da que de los 2.800.000 ustedes tienen que pagar solo 392.000 pesos. Pero aquí viene el tema. Entonces, de los 3.300.000 descontamos la seguridad social y aparte descontamos los impuestos y nos quedaron 2.400.000. Y bueno, lo que les digo, esto es un ejercicio súper simplificado, no soy contador, hablé con su contador, así que puede que me haya descachado, pero pues bajo el ejercicio que puse, de los 3.300.000 por impuestos y declaración y seguridad social, ya nos quedaron solo 2.400. Entonces no nos alcanza para pagar el arriendo. Con el mismo monto que compra el inmueble, bueno, que vale el inmueble, no nos alcanza para pagar el arriendo. Entonces, ¿cuánto es? En realidad deberíamos tener 483.000 pesos. ¿Y cómo saqué este número? Bueno, yo aquí pues me ayudé de la poderosísima inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, digamos que pues le dije a la IA que me diera el número, me generó un simulador mejor. Entonces, bueno, si ponemos el número que era 2.500, 600, listo. Pues que este fue como el valor de arriendo que yo dije, con la tasa del 9%, con el impuesto del 28%, y bueno, yo puse que la renta, pues bueno, como en Colombia está basada sobre el componente inflacionario, etcétera, etcétera. Bueno, aquí como que el número no me cuadro, pero bueno, es como para que se entienda, ¿sí? Entonces, digamos que aquí podemos ver que bueno, sí, es que no, sí, sí me cuadran los números. Digamos que lo que quería mostrar era que, bueno, con 2.500, con 28%, 50%, ¿sí? El monto neto que yo necesito para poder pagar este arriendo es de 480 millones. Es más de lo que vale comprar el inmueble, ¿sí? Y pues digamos que aquí lo quería mostrar esto porque, por ejemplo, a mayor tasa podemos ver que el número disminuye. Si mi tasa es monstruosa, pues necesito menos plata para pagar este arriendo con impuestos. Y a menor la tasa, pues por ejemplo una tasa del 5%, pues en la inmunda, ¿sí? No, necesito el casi, bueno, no el doble, pero casi un 50% más. Pero pues con la tasa del 9%, juntamos casi 40 millones de pesos más para poder pagar este arriendo después de impuestos y seguridad social. ¿Sí?
Entonces, pues es como el primer tema, que incluso con la renta fija el monto es mayor después de impuestos. Y siguiendo con esto, ahora vale la pena comprar. Ups, no, qué pena. Ahora sí. Y bueno, volviendo a esto, siguen los costos mensuales. Entonces ustedes dirán, pero si echo mi plata a renta fija, ¿por qué tendría un costo mensual? Entonces, bueno, hay un tema y es que en Colombia, a finales de año, el gobierno dice, la inflación fue de X porcentaje, que es el IPC. Ese número que el gobierno dice es lo que todos los arriendos existentes suben, sí o sí. Pero ¿cuál es el tema? La tasa de los bancos no necesariamente va a subir eso. Puede que se mantenga, puede que baje, puede que suba más. Esos dos números no están acoplados. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, me suben el arriendo un 3%? Porque esa fue la inflación, pero mi tasa no me sube un 3%, mi tasa se queda quieta. En ese escenario va a haber un costo mensual. ¿Y cuál es? Entonces, estamos aquí en este ejercicio. Bueno, el gobierno dijo 3% fue la inflación, el arriendo les va a subir 3%. Pero pues supongamos que su banco dijo no va a mover la tasa de la renta fija. Entonces aquí es donde viene el problema. Sus 480 millones no les va a alcanzar para pagar el nuevo arriendo, porque pues su arriendo ahora es de 2.600.000 pesos, porque le subió 77.000 pesos por la inflación. Y vuelvo y repito, no soy contador, no soy economista y puede que me haya pifiado en las cuentas, así que revisen eso ustedes. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Ustedes para pagar este nuevo arriendo de 2.600.000 necesitan, o sea, los 480 les da ras los 2.500 del año pasado. En este nuevo año, sus 480 ya no les alcanza para pagar el nuevo arriendo, porque la tasa de su renta fija no subió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes necesitan más plata, o sea, necesitan agrandar su CDT, pues para que les genere más plata y con eso puedan pagar su arriendo. Entonces, ¿cuál es el nuevo monto? Entonces, volvemos aquí al simulador y le metemos el número. Entonces, aquí el simulador nos dice su nuevo capital necesario son 4 millones, bueno, 400.095.000 pesos. ¿Sí? Y volviendo al ejercicio, pues eso es una diferencia de 12 millones. Y si mensualizamos los 12 millones, eso significa que en este año malo, donde el arriendo subió, pero su ganancia fija no subió, ustedes necesitan aportar mensualmente 1.000.000 de pesos para completar los 12 millones que el otro año van a necesitar para que su renta fija les siga pagando el arriendo. ¿Sí? Entonces esto es un costo mensual que tiene eso, pues que se llama inflación. Ahora, hay otro tema, y es que puede haber un escenario bonito en el que su banco se ponga a la 10 y les suba sus ingresos un 3%. Entonces la tasa era el 9, la tasa era el 9, pero su banco dice, bueno, todo subió 3%, le subo sus ganancias un 3%. Pues ese escenario es la maravilla, porque pues básicamente ustedes tienen el mismo monto, pero ganan más por el mismo monto. Entonces, como ustedes ganan más, les compensa la subida al arriendo. Pero, pues, si es el escenario feo, les toca sacar de 1.000.000 mensual para que su renta fija les siga pagando el arriendo después del incremento de los arriendos. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio de comprando la vivienda. Entonces, si ustedes compran el inmueble aquí en Colombia, tiene un costo. Yo asumí un 3%, la verdad. Entonces, de los valores de los impuestos que hay que pagar cuando uno compra vivienda. Entonces, pues su costo real sería de 4.500.000, 400.053.000. Entonces, igual que con la renta fija, si este es el valor del inmueble, ustedes tienen que pagar más o tener más plata de lo que vale el inmueble. Y bueno, yo quise asumir estos costos mensuales del inmueble. Administración, 400.000 pesos. Seguro todo riesgo, 80.000 pesos. Impuesto, 160.000 mensual, estos son valores mensuales. Y mantenimientos, 360.000 pesos mensuales. A ver, yo sé que aquí mucha gente irá al seguro todo riesgo para que, miren, por ejemplo, la situación desafortunada que vivió Venezuela. Hubo un terremoto en una zona y se cayeron un montón de edificios. Todas esas personas que no tenían seguro todo riesgo perdieron todo el patrimonio. Bueno, la finca raíz que tenían.
Y pues, siendo sinceros, yo pensé que eso era más caro, la verdad. El impuesto hacia un inmueble y realmente no es tan costoso comparado con un vehículo. Entonces yo creo que vale la pena. Y lo de los mantenimientos, miren. Bueno, asumiendo que esto es un inmueble antiguo, yo he conocido mucha gente que tiene apartamentos y no tienen plata para hacer los arreglos y dejan las vainas ahí. Entonces este es un ejercicio asumiendo que la persona es responsable y tiene mes a mes, deja mes a mes en un fondo plata para que si algo se jode siempre tenga plata para arreglarlo, porque es que ustedes en España, las duchas, el calentador, la estufa, pueden tener humedades que tienen que arreglar, ¿sí? Daños eléctricos, o sea, cuando algo se jode feo en un inmueble es costoso. Entonces eso nos da que el valor de los costos mensuales del inmueble es de 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, pues estos serían como el valor de compra y los costos mensuales. Pues aquí esto es algo que yo voy a hacer, que esto también es debatible, ¿no? Y es que, pues entonces, pero ¿cuál es la ventaja de comprar un apartamento, no? Porque pues el costo mensual es casi el mismo del pobre escenario del CDT. Y pues en caso tengo la jartera de tener que mantenerlo. Y pues es la valorización del inmueble. Yo hace un 3% y repito, este fue el número que yo quise escoger porque me parece razonable. Puede que haya gente que diga que se le valorizan los inmuebles en 20% anual. Tremendo, pero yo quise agarrar 3. Entonces, el apartamento originalmente valía 440 más el 3% de valorización nos da 453 millones. Entonces, que son 13 millones. Entonces, si agarramos esos 13 millones y los dimos mensualmente, entonces, entre comillas, estoy teniendo una ganancia mensual de 1.100.000 pesos, ¿sí? Y pues digamos que mi valor de costos era de 1.006.000 pesos. Entonces, si a los costos les quito, pues mi ganancia mensual nos da menos 93.000 pesos, que bueno, entre comillas, es que yo no estoy teniendo costos, estoy mensualmente teniendo una ganancia mensual de 90.000 pesos. Si agarro los costos y les quito la valorización. Digo que esto es muy relativo y ojo con esto, porque en el mercado inmobiliario, por lo que yo he visto, salve la inflación, lo de la valorización no es tan así, no es como que yo diga mágicamente, no, este año se me valorizó 3%, ahora lo puedo vender en eso, ¿sí? O sea, esto es como un ejercicio asumiendo un escenario medio feliz, porque realmente esta valorización ustedes la ven reflejada si efectivamente lo logran vender con la valorización, porque si ustedes no lo pueden vender con su 3% de ganancia, entonces esto fue un costo directamente, ¿sí? Entonces, pues sería como el ejercicio. Y bueno, ya llegando a las conclusiones de este ejercicio de si vale directamente la pena comprar o no, comparado con la renta fija. Bueno, quisiera hacer una aclaración antes de, pues si alguien quiere saber cómo hice las cuentas más o menos y de paso si me pifié. Pues cualquier persona que sepa de programación básica dice esto. Esto es una abominación de JavaScript, no lo va a negar. Pero digamos que con esto, o sea, si ustedes saben programar y quieren hacer esto, hagan un código ahí chimbo o díganle a una IA que les colabore. Pero digamos que la ventaja con esto es que si ustedes, por ejemplo, yo que sé, hacen todo el ejercicio y, quiero cambiar mi tasa, pues vienen y cambian el número y les dan la nueva tasa. Así, por ejemplo, si aquí quiero tasa del 10% anual, pin, me ajusta todos los números, ¿sí? Entonces, esto yo lo voy a poner en la descripción del video también, pero pues digamos que esto facilita muchísimo el ejercicio, como incluso yo no le dije a la esta que hiciera una UI como esta que está aquí chimba, pero pues digamos que es como si lo quieren hacer, ¿no? Como no sean, si saben programar, no sean flojos y hagan esto y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, volviendo ahora sí a las conclusiones. Entonces, bueno, estos son el análisis de los números, ¿sí? Entonces, bueno, repito, esto es un ejercicio, yo no soy contador, no soy agente inmobiliario, así que ojo con esto es más como de mi experiencia, como un mortal que quiso comprar vivienda y tiene ciertas conclusiones. Digamos que lo primero es, bueno, si ustedes se van por el CT con las variables que expuse anteriormente, ustedes necesitan un monto de 480 millones, que son 40 millones más que lo que vale el inmueble. Y en el caso feo, que la inflación no les colabore, ustedes pueden tener un costo mensual de 1 millón de pesos para que el otro año su renta fija les siga pagando el arriendo completo. Pero pues el caso chévere que su banco les pague más, pues, su costo mensual es cero, literalmente es cero. Y ahora si ustedes compran vivienda, el monto para poder vivir,
pues es 450 millones, 13 millones más por el tema de los impuestos. Entonces en ambos casos se paga más, pero necesitan un monto mayor. El costo mensual en el caso de que se considere la valorización, porque lo que les digo eso es súper relativo. Bueno, en el caso de que no se considere, o sea, su costo mensual neto, porque si es real todos los meses, ustedes van a tener que pagar administración, el impuesto lo tienen que pagar sí o sí. Yo recomiendo pagar seguro todo riesgo. Y bueno, yo en los costos mensuales asumí lo de los mantenimientos. Sí que es cierto que la vivienda puede tener años buenos en los que ustedes digan, uff, este año nada se jodió, entonces no tuve que pagar nada. Por lo que este número puede ser relativo. Pero bueno, yo lo quise asumir feo. Entonces, sus costos mensuales son de 1 millón de pesos. Pero pues bueno, ahora asumamos que se realice la valorización, o sea, que ustedes entre comillas sepan que efectivamente se valorizó eso y se lo descuentan. Entonces, entre comillas, o sea, quitándole a los gastos, quitándole los ingresos de la valorización, entonces eso nos da 93.000 pesos de ganancia. Entonces está desfacturando, incluso viviendo ahí. Y bueno, entonces son como los números y las conclusiones. Entonces, bueno, lo primero es, yo hice ese ejercicio de agarrar los costos cuando se compra, de agarrar el costo, ¿sí? Y a ese costo le resto las ganancias y eso me dio que estaba ganando 1.000 pesos. En mi opinión personal, eso solo se realiza si ustedes tienen el apartamento muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, eso de agarrar y comprar, tenerlo un año y venderlo, no hay ninguna garantía que ustedes puedan realizar la valorización de ese año. O sea, en un año me parece que es muy poco tiempo para ver los efectos de la valorización, ¿sí? Por lo que si ustedes quieren comprar un inmueble y tenerlo 1 o 2 años, pues de que pueden, pero en mi opinión personal no van a ver los verdaderos beneficios de la valorización. Porque puede que la gente no les quiera pagar el extra, ya está dependiendo de la situación económica del país. Bueno, el otro escenario es que en 10 años de tiempo es muy probable que hayan años malos de renta fija, pues porque el dinero fiat tiene inflación, se desvaloriza, entonces en un largo plazo sí es probable que ustedes tengan años en los que los costos mensuales del CETE se les realicen, que les toque ese año echarle más plata a su renta fija para que les pague el arriendo con los nuevos incrementos, ¿sí? Entonces, pues bajo esas dos conclusiones, pues se llega a la de que si ustedes no están seguros de que van a vivir en el inmueble por lo menos de 5 a 10 años, yo digo que no vale la pena, porque los gastos mensuales del inmueble, bueno, claro, esto también es asumiendo las tasas, ahorita digo eso, pero digamos que si a las tasas son buenas, no vale la pena, porque lo que les digo, si ustedes comparen un año, tienen el apartamento 2 años y lo venden, no están, o sea, no pueden decir, no, mágicamente en 2 años gané 40 millones de valorización. Es difícil que el mercado les pague eso. En 5 años, sí, es imposible, ¿no? En 5 años no se da la inflación, pero en dos, ojo con eso. Y bueno, eh, el tema es... Me acabo de perder mi propia conclusión. Bueno, sí. Listo. La cuarta es importante y es que cuando digamos que si ustedes echan su plata a un CDT, ¿no? Y supongamos que ustedes se quedaron sin empleo y no pudieron, entre comillas, aportar, incrementar el tamaño de su CDT para que el otro año les paguen, pues ustedes pues lo que pueden hacer es pues nada, arriendan un apartamento más chico y listo, porque lo pueden hacer, ¿sí? Porque la plata no se desapareció, simplemente es como ya no pueden pagar un arriendo tan costoso, les toca irse uno más barato. Con la renta, comprando el inmueble, lo que puede pasar es que si ustedes compran un apartamento y se quedan sin empleo, les toca sí o sí seguir pagando administración e impuestos. O sea, la administración y el impuesto son gastos absolutamente fijos. Ustedes, si no pagan administración, les pueden quitar el apartamento. Entonces, realmente, entre comillas, si ustedes están en la mala con el CET, pues ustedes pueden comerse esa plata porque es plata líquida, ¿sí? O arrendar algo más barato y ya. En el caso del apartamento, pues entre comillas, quedarían en la inmunda. Les tocaría arrendarlo y pues vivir, yo que sé, en una caja para que el apartamento por lo menos se pague solo.
Entonces, como algo que hay que tener en cuenta si se compra, que los gastos cuando ustedes compran, los gastos son reales, son completamente reales, los gastos mensuales. Los del CET, entre comillas, no, porque pues ustedes pueden simplemente, bueno, no aporte nada, pues me va a pagar un arriendo más barato y ya está. Y bueno, la otra es que al comprar se pierde flexibilidad y movilidad. Si ustedes compran, pues les toca encartarse con el apartamento, pero pues digamos que ustedes pueden mejorarlo como quieran. Por ejemplo, en lo que yo hice anteriormente, pues voy a mostrar que si ustedes son propietarios pueden tunear como quieran su casa, pueden hacer ajustes personales, que eso también está bastante bien. Pero pues el problema es que ustedes pierden la movilidad. Y pues el otro tema es como, pues si ustedes son propietarios, realmente lo de los mantenimientos en mi opinión es harto. O sea, si ustedes, por ejemplo, yo que sé, está este escenario, ustedes están y se les dañó la ducha, ¿no? Porque tiene una fuga o lo que sea. Si ustedes están arrendando, es como llame a su arrendador, es como arrendador resuelva. Y él tiene que resolver porque en los contratos de arrendamiento eso está explícito. Si ustedes son los propietarios, ustedes tienen que contratar al maestro que venga, que rompa el tierrero, ¿sí? Porque ustedes son responsables de todo, ustedes son los que son responsables de que eso quede bien, ¿sí? Realmente mantener un inmueble es cansón, no lo va a negar. Entonces ese es como el dilema. Y pues como una conclusión final hacia la que llegué, es como si las tasas o la renta de su actividad, porque por ejemplo si ustedes son un trader y se hacen un 400% anual, pues sí, obviamente nunca compren vivienda, solo echen toda su portafolio de trading, ¿no? Pero digamos que si su actividad les renta una tasa muy alta, bueno, su renta fija tiene una tasa altísima, pues yo diría que incluso puede valer la pena comprar, pero tienen que comprar sabiendo que tienen que tener el inmueble varios años. O sea, comprar y vender un inmueble, eso es pésima idea, pero re pésima. Y pues digamos que si las tasas son muy, muy bajas, pues realmente les toca comprar. Y esto es, a ver, bueno, y todo esto es asumiendo que ustedes van a comprar de contado, ¿sí? Aquí no quiero entrar con cosas de crédito porque creo que un crédito hace todo esto mucho peor. Esto es como en el escenario que ustedes quieren comprar de contado. Tienen la plata y compro o echo a renta fija, ¿no? Entonces, si las tasas están altísimas, puede que valga la pena comprar, pero el tiempo, tienen que tener el inmueble bastante tiempo. Pero si ustedes como que quieren estar un año, pues obviamente arrienden ya. Y bueno, si las tasas están muy bajas, entonces aquí es donde viene el tema. Si las tasas están muy, muy bajas, puede que les toque comprar, les sea mejor comprar. Porque si las tasas son muy bajas, pues en el simulador yo les mostré, a menor tasa necesitan mucho más capital. Entonces, si las tasas son muy bajas, les toca tener el doble en CETES para poder pagar un arriendo. Y pues ahí ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues esas serían como las conclusiones de esta sección, básicamente. O sea, realmente es como, pues lo que les digo, el tema es qué tanto pueden ustedes estar en el inmueble. Si pueden estar mucho tiempo, y esto hay que pensar bien, porque a mí me pasó que yo compré y he tenido pensamientos secundarios de si hay que mudarme o no. Y pues si tengo que vender en el corto tiempo después de haber comprado, es realizar la pérdida de los costos mensuales, que sería terrible. Entonces realmente mediten muy bien si de verdad ustedes pueden estar ahí bastante tiempo. Si ustedes consideran que no pueden estar bastante tiempo en el inmueble, mejor arrienden. Asumiendo que las tasas, bueno, no mejor arrienden y que eso lo pague su patrimonio con la renta fija. Y si las tasas son muy bajas, pues baila, tal vez les toque comprar. O sea, claro, no es ejercicio, pero digamos que si las tasas están bajísimas, pues no sé qué tan buena idea sería comprar y vender en 2 años. Puede que hasta tenga sentido si son muy bajas. Pero si las tasas son extremadamente altas, pues lo que les digo, arrienden con renta fija o si compran, pero tienen que holdear el apartamento por bastante tiempo. Y bueno, este video fue absurdamente larguísimo. Lo quise hacer largo porque realmente considero que comprar vivienda, eso es un tema complicado, eso no es como agarrar y comprar un paquete de papas, ¿sí? Hay bastantes implicaciones, pues como en todo lo que vieron del video, tiene costos, o sea, porque a uno le venden como que usted compra su apartamento y se le arregló la vida. Mm, pues no es tan así, de hecho la complica un poco, la verdad, porque ustedes son responsables de su inmueble, tienen que mantener todo, ¿sí?
Entonces, pues nada, sí, realmente pues si quieren mi conclusión es que tal vez no había comprado porque cuando compré, si quieren les dejo esta es como mi situación para que entiendan. Cuando yo compré, yo estaba completamente convencido que este iba a ser mi hogar de toda la vida, ¿sí? Año y medio después, ya no estoy tan seguro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tristemente en la ciudad donde yo vivo, el transporte público es la peor basura del planeta, literalmente del planeta. Entonces, todas las empresas del sector donde yo trabajo están concentradas en un área, ¿sí? Y en esa área es absurdamente costoso, es la cosa más costosa que hay, tristemente. Yo compré, pues digamos que yo no trabajo ahí, afortunadamente yo conseguí un trabajo cerca donde vivo actualmente. Y pues por eso, como yo compré cerca donde trabajo, yo dije, estoy hecho, ¿no? Subidas del salario mínimo descomunales después y inteligencia artificial y layoffs masivos en el sector de donde trabajo, me han hecho replantearme que tal vez este no sea, tal vez no pueda mantenerme lo que yo pensaba en este empleo que es cercano. Y las empresas grandes, que es como donde uno aspira a trabajar, todas están contratando híbrido o presencial, que es absolutamente terrible, y en esos sectores. Entonces, en mi caso en particular, yo tengo el problema de que si tuviera que retirarme de mi trabajo actual y pues tuviera que aplicar a las empresas a las que me gustaría trabajar, todas esas empresas están contratando híbrido presencial en ese sector de la ciudad que queda bastante lejos de donde yo vivo. Entonces a mí, en ese escenario trágico, eso me forzaría a vender, porque yo no pienso arrendar. O sea, solo arrendaría si mágicamente las tasas aquí en Colombia se van al 2 al 3%, porque en el caso sí me sale súper rentable arrendar. Pero con las tasas actuales yo diría, vendo y realizo mi pérdida de los costos mensuales, porque qué más. Sí. Entonces es como mi caso. O sea, no me arrepiento en sí de haber remodelado parcial, porque para lo que compré y para lo que me costó, creo que el apartamento quedó de puta madre. Pero realmente, sí, no. O sea, el problema sí definitivamente fue haber comprado, porque lo que les digo, cuando compré pensé era que el hogar de toda la vida. Y fue un año y medio bastó para hacerme cambiar de opinión. Entonces, porque lo que les digo, yo quería priorizar bueno, de que sea nuevo o ubicación, ¿sí? Digamos que puede que tal vez debía haber priorizado ubicación más, porque si hubiera comprado, o sea, miren, es que yo he vivido sé lo que es vivir en una pieza chiquita aplastado, eso es horrible, pero al mismo tiempo sé lo que es vivir 4 horas aplastado en transporte público, eso es peor, o sea, prefiero vivir en una caja de fósforos antes que vivir 4 horas aplastado en transporte público, lamentable. Entonces, pues tal vez como entre comillas, mi situación laboral no es tan estable como pensé, por lo menos con el riesgo de que si me toca trabajar presencial híbridos en esas zonas, tal vez debe haber priorizado haber comprado un inmueble en una zona más central, más pequeño, y con esa forma se hubiera podido decir, bueno, es chiquito, pero al menos es más cerca de donde me muevo, donde me podría mover. Entonces es como el tema que yo tuve. Y pues lo que me toca hacer ahorita es pues mantenerme lo más que pueda en este trabajo. Porque si me mantengo aquí, perfecto, vivo cerca, puedo quedarme en el inmueble y entre más tiempo pase, dado que yo ya compré, entre más tiempo pase, la inflación me ayuda más, ¿sí? Pero con estas tasas, sí, sí, tal vez con esas tasas y la situación de movilidad en la ciudad donde vivo, tal vez comprar no fue tan buena idea. Pero bueno, quería hacer este video larguísimo porque quería contar mi experiencia. Más que todo porque en unos años a mí me gustaría mudarme en algo más grande y voy a estar en este dilema otra vez. Pero pues con este video Dios, no sé, 1 hora, 2 horas que va a salir, pues tengo suficiente material para en unos 5 años volver a esto, ver esto y decir como, bueno, hacer una mejor decisión de la que tomé ahorita. Entonces pues retomando, si les gustó este video, suscríbanse, este video costó bastante tiempo de hacer. Y si les fue ayuda, déjenlo en los comentarios. Y nada, eso fue todo. Gracias.